¿Va a entrar Estados Unidos en impago? Los republicanos y los demócratas están negociando si se vuelve a levantar el techo de deuda. El techo de deuda es en Estados Unidos un factor muy importante porque cuando se alcanza ese techo de deuda, al contrario que por ejemplo en las economías europeas, el gobierno literalmente tiene que cerrar y tiene que dejar de gastar. Con los datos que tiene el Tesoro de Estados Unidos, el gobierno tendría básicamente recursos hasta el 6 de junio, 10 de junio, antes de tener que cerrar el gobierno, dejar de pagar facturas, dejar de pagar salarios, etc. Este factor es muy importante porque sirve de contención ante unos gobiernos que uno detrás de otro siempre van a querer tirar de mayor déficit, mayor gasto y mayor deuda. El techo de deuda se levanta muchas veces y se ha levantado más de 60 veces, por lo tanto la preocupación de los inversores es muy pequeña. Todo el mundo sabe que Estados Unidos no va a entrar en impago y que se permitirá que aumente ese techo de deuda. Pero hay un factor clave, que es la negociación para levantarlo. Y ahí es donde el Partido Republicano exige que el gasto discrecional se reduzca a 1,4 billones de dólares con un aumento máximo del 1% anual durante los siguientes años. Esto es muy relevante porque en Estados Unidos el presupuesto tiene dos partes. Lo que es el gasto obligatorio, que es todo aquello que tiene que ver con la seguridad social, Medicare, Medicaid y, digamos, pensiones, etcétera. Y la segunda parte, que es el gasto discrecional, que es en el que el gobierno introduce los programas que, pueden cambiarse con más facilidad. Reducir el gasto discrecional, que es aproximadamente 1/3 del presupuesto, es clave para no entrar en un problema de endeudamiento mucho mayor. Estados Unidos, por lo tanto, va a reducir el gasto público. Esa reducción del gasto público es clave porque es que parece a veces alucinante que en el debate se hable de levantar el techo de deuda y de continuar gastando y parece que nadie hable de administrar mejor, de reducir el gasto innecesario, etcétera, sobre todo cuando el gasto discrecional ha aumentado por encima de la cifra que existía en la época de la pandemia. La situación claramente es de tensión entre demócratas y republicanos. No va a ser fácil, pero la probabilidad de que Estados Unidos entre en impago es no solamente bajísima, sino prácticamente nula. En realidad, Estados Unidos tiene todavía una fortísima capacidad de crédito global, tiene una demanda global de sus bonos, tiene también una capacidad de crecimiento y de recuperación mucho más rápida que las economías desarrolladas similares y por lo tanto el tener la moneda de reserva del mundo, un activo como es el bono del Tesoro, que se considera el activo de menor riesgo y además una enorme demanda de dólares por parte de todo el mundo gracias a la confianza inversora que genera, lo que hace es que esa reducción del gasto sea absolutamente necesaria para mantener todo ese engranaje de confianza. Es decir, la negociación del techo de deuda es mucho más importante de lo que parece y esa negociación que incluya una reducción de gasto y una sostenibilidad de las cuentas públicas, hace que se mantenga la confianza en la moneda, que se mantenga la confianza en la economía y que a la vez se continúe percibiendo a nivel global el dólar y el bono norteamericano como el activo de menor riesgo.